Feliz mañana, iglesia. Una mañana asoleada, una mañana bien clara y hermosa que hoy nos da el Señor. El tema de hoy se ha titulado El toque del Señor y está basado bajo el texto audio de Mateo 8 del 1 al 3. Mateo 8 del 1 al 3. Y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Esta palabra encierra dos verdades, encierra dos enigmas de todos los cristianos y de aquellos incluso que no lo conocen. Porque ¿quién no quisiera que Dios le tocase? Hasta los inconversos querían que les toque el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tocamos algo? Nos conecta tanto con el mundo exterior como el interior. Cuando nosotros tocamos, sentimos, ¿verdad? Tocamos un objeto, tocamos un mueble, tocamos a un ser querido. Y también cuando incluso tu nivel de estrés llega a un extremo, el toque es completamente diferente. Es decir, que el toque, que es el tacto, ¿verdad?, encierra un papel predominante en cada ser humano. Es parte de los 5 sentidos. Hemos escuchado que hay personas que han quedado ciegas por completo, no han visto más. Hemos escuchado que hay personas que quedan sordos y no han escuchado más. Hemos oído, ¿verdad?, que hay personas que han perdido el olfato por completo y no huelen más. Pero en el tacto no es completamente un 100%. Las personas pueden perder parte del tacto, pero no en un 100%. No se ha escuchado a algún médico, ¿verdad?, o a un cuadro clínico donde se pueda decir que la persona perdió el tacto en un 100%. A solo, obviamente, que no estemos en esta vida. Nuestro contacto podría ser parte de nuestras acciones o de nuestras reacciones. Cuando tú vas a expresar amor, tu tacto es completamente diferente que cuando tú vas a reclamarle a alguien, ¿verdad?, o exhortar a alguien. Tu reacción, el tacto es completamente diferente. Incluso cuando mientes, también el tacto manifiesta una reacción inusual. Es decir, que el tacto pudiera delatarte o pudiera bendecirte o pudiera apartarte. Sigamos. También en nuestro contacto puede ser suficiente para poder palpar lo que está a nuestro alrededor. Tocar si algo es suave, si es áspero, ¿verdad?, si es húmedo, si es seco, todas esas cosas. Y toda la gente, voy a leerlo aquí, Lucas 6:19. Miren lo que dice en la palabra del Señor cuando dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque podría salir de él sanidad a todos. Ese es Lucas 6:19. Y lo sanaba a todos. Entonces, fíjense, vamos a hablar sobre el tacto, el tocar. Hay dos reacciones para tocar: que a ti te toquen, que puedas ser tocado tú, o que tú toques a alguien. Si nos vamos ahora a Mateo capítulo 18, del 1 al 3, que es el versículo lema. ¿Lo tienes aquí, por favor? Mateo 8, del 1 al 3.
Mateo 8. ¿Ya? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. El siguiente. Y aquí vino un leproso. Vamos a dejarlo allí. Leproso. En el tiempo de Jesús, los leprosos vivían apartados. Eran completamente rechazados, excluidos de la sociedad. No podían estar más de 2 metros de distancia de una persona sana, porque indudablemente podía ser apedreado. Los llamaban inmundos. Eran personas indeseables en la comunidad. Tenían que vivir afuera de la ciudad de Jerusalén. Y yo recuerdo hace muchos años que aquí había una pequeña isla en el lago de Maracaibo, la isla de Providencia, ¿verdad? Que allí enviaban a todas las personas enfermas de leproso. Me hizo recordar cuando leí esto, cuando empecé a investigar sobre la persona que sufre de esa enfermedad, ese episodio cuando estaba pequeño, que mucha gente no quería ir a ese lugar. Incluso hasta costaba que alguna enfermera o un enfermero o un doctor fuera para allá porque lastimosamente podía contagiarse. Sí, pero ahí va. En el tiempo de Jesús se contagiaba. Entonces, aún así, sabiendo de que no era un contagio, pero en el tiempo de Jesús la lepra era degenerativa, corrompiéndose, y se perdía parte del cuerpo hasta el punto de morir. En el tiempo de Jesús la lepra era como una epidemia, que si alguien se acercaba, lastimosamente la persona creía que iba a ser afectada. E incluso me hizo recordar también que hace muchos años, cuando yo era chiquito, si alguien estaba enfermo de cáncer y la cuadra lo sabía, eso era terrible. Nadie visitaba a estas personas. Todo el mundo tenía temor de que el cáncer fuera contagiado. En fin, fíjense cómo nosotros hemos venido apartando, como en el pasado, cuando una persona estaba enferma de lepra, la excluían por completo. Era una persona maldita. El SIDA también fue un ejemplo similar. Era una persona maldita, era una persona indeseable, ¿perdón? Con el mismo COVID, todas esas cosas. Fíjense todo lo que contrae en ese tiempo lo que una persona que sufriera de lepra vivía. Yo me pregunto, ¿cómo pudiera sentirse esa persona? ¿Qué pudiera él expresar en su corazón? Indudablemente esta persona sufría inmensamente, porque no tenía relación con la sociedad. Incluso eran apartados de la familia completamente. El que tocase o llegase a tocar a un leproso también era enjuiciado por la ley. Era excluido porque era una persona contaminada e inmunda. Fíjese otros detalles que vivía la gente con este tipo de enfermedad en el tiempo de Jesús. El leproso si un leproso estaba a 2 metros de distancia, podría ser apedreado y morir. Y nadie podía enjuiciarlo, porque estaba pautada en la ley. Entonces, hasta el punto de que si yo llegase en el tiempo de Jesús a matar a un leproso, no iba a ser enjuiciado, porque lo había hecho con todo lo que dictaba la ley en ese tiempo. Los judíos llamaban a los leprosos muertos vivientes. Los leprosos estaban separados completamente del mundo. Pero me llama la atención todo lo que tuvo que haber hecho este leproso para poder llegar hasta Jesús.
Debió haberse escondido, debió haberse hecho las mil y unas travesías para poder llegar hasta donde él estaba, y poder hacer el milagro que hizo Jesús allí cuando dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él le dijo al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Allí hay una cuestión de actitud, allí hay una cuestión de fe, de creer realmente. Y este leproso hizo humanamente todo lo posible para poder llegar hasta los pies de Jesús. ¿Y qué es? Aunque él no llegó, era Jesús quien caminaba y lo vio. Y vino él y le pidió a Jesús que por favor lo ayudara. Y Jesús obviamente obró el milagro de sanarlo. El siguiente pasaje: Jesús extendió, ¿qué dice allí? La mano y le tocó. Jesús rompió todo paradigma en ese momento, toda ley, toda creencia humana, toda voluntad del hombre. Rompió límites, porque estaba prohibido tocar a un leproso porque podía ser contaminado. Y Jesús, sabiendo quién era, hasta dónde podía llegar, no le importó para nada todas esas pautas formadas en la sociedad de exclusión, y vino y tocó al leproso. ¿Se contaminó Jesús? No. ¿Lo enjuiciaron? No. Diciendo: quiero, dijo Jesús, quiero. Se limpió, le dijo al leproso. Y al instante su lepra desapareció. ¿Se puede imaginar la lepra al pecado? Es similar. El pecado separa, el pecado corrompe, el pecado destruye. El pecado es de generación en generación, es degenerativo. El pecado seduce, el pecado engaña, el pecado, todo lo que toca, lo destruye. Absolutamente todo. El pecado nos separa de la sociedad. Y eso me hace recordar un pasaje también bíblico que está en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron, se apartaron, para que nadie los viera, para que el momento que llegara Dios a hablar con ellos, no descubrieran lo que ellos habían hecho. Tenían temor, tenían remordimiento en ese momento. Entonces Dios, con su infinita misericordia y conociendo los corazones, indudablemente ya Él sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Así es el pecado, como la lepra. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores y nos hemos apartado? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar en un adulterio y lo ocultamos? ¿Y nos encerramos en ese mundo? Muchos de nosotros podemos incluso hasta mentir, trayendo nefastas consecuencias a los demás? ¿Cuántos de nosotros nos encerramos en nuestras casas y no queremos que nadie a nuestro alrededor sepa lo que dentro de ello ocurre? Una de las consecuencias en los hogares, y más en el mundo, en el continente latinoamericano, es el machismo dominante. Coacciona, manipula los hogares, en donde les prohíben a sus esposas
a poder expresar lo que allí dentro ocurre. Y a veces hasta le exigimos que ni siquiera se acerque hacia los vecinos. Eso ocurre en la sociedad latinoamericana, créanlo. Y también aquí mucho en Venezuela. Entonces el pecado, como es degenerativo, rompe a la familia. La coacciona, la manipula. Entonces no permitimos ningún consejo, ninguna orientación, ni que nadie venga a opinar, precisamente para no ser descubiertos. Eso es un tipo de lepra que va quitando poco a poco lo que Dios ha creado dentro de tu hogar. Se va pudriendo poco a poco hasta consumirla por completo y llamarlos cuerpos muertos. Una familia muerta. El pecado también hace lo que la persona piensa y cree que está bien. El pecado no permite hacer cosas buenas. El pecado no permite que tú seas generoso, que seas bondadoso. El pecado no permite que tú tengas unas buenas relaciones con tus semejantes. Se pierde la sensibilidad de las cosas justas o correctas. El pecado es como la lepra. Qué lastimoso cuando nosotros permitimos incluso en nuestra vida que se convierta como el leproso. Cuando realmente, ¿verdad?, no buscamos ese toque del Señor. El leproso está en una condición difícil. El pecado del hombre o de la mujer está en una condición difícil. O decirlo en otras palabras, mientras que el pecado abunde en tu corazón, se va destruyendo todo lo que el Señor ha diseñado en ti. A veces las costumbres humanas son parte de esa lepra. La tradición, la idolatría. Una cervecita no me cae mal. O ir a la discoteca hoy no me va a afectar mucho. Estamos permitiendo que la lepra vaya consumiendo nuestra piel. Y el problema está que el pecado o la lepra, como la estamos expresando hoy, va debilitando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y va llevando a otros a que hagan lo mismo que tú haces. Muchas veces cuando estamos relacionándonos en el trabajo por quedar bien o por figurar dentro del equipo de trabajo o dentro de nuestros compañeros, permitimos precisamente que la lepra vaya entrando en nuestro cuerpo o que el pecado vaya entrando en nuestro cuerpo, olvidando que nosotros no tenemos por qué adaptarnos al mundo. Somos de este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Y poco a poco, aunque tú no lo creas, transcurre el tiempo y te conviertes a uno del mundo. Lo que quiere decir que la lepra ha consumido todo tu cuerpo. El pecado te ha cambiado. Por eso es que el pecado es degenerativo. Porque hasta llega el momento de que es irreversible humanamente. No hay cura ya cuando el pecado es degenerativo. Humanamente no lo hay. ¿Por qué?
tenido la actitud del leproso, que vio pasar a Jesús y le dijo: si quieres, límpiame. Si quieres, tócame. Si quieres, transforma. Si quieres, hazme un instrumento tuyo para salvación de otros. Si quieres, sálvame, restáurame, transforma mi vida. Si quieres, ayúdame, porque solo no puedo. Si quieres, Padre, tengo esta debilidad, por favor, extiende tu mano y tócame. Si quieres, Señor, no sé cómo trabajar en mi hogar, con mi matrimonio. Cada día es conflicto, cada día es mayores problemas, cada día hay más dificultades. Si quieres, Señor, ayúdame a restaurar mi hogar. Si quieres, Señor, transforma la vida de mi hijo. Señor, sácalo de ese mundo pecaminoso. Señor, si quieres, ayúdame a que Él pueda testificar de la grandeza de tu nombre y de tu gloria y de tu poder. Es una cuestión de decisión si realmente queremos que el Señor nos toque. El Señor Jesús tiene una empatía especial con ese leproso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo esa empatía especial con el leproso? Por el amor que Jesús tiene para la humanidad. Por la inmensa gracia de nuestro Padre, por la inmensa misericordia, esa empatía de amor, de generosidad, de misericordia, fue quien llevó al leproso a ser sanado. ¿Y sabe lo que ocurrió con el leproso cuando lo sanó? Volvió a tener una vida normal. Volvió a estar con su familia, con sus seres queridos. Volvió a ser apto a la sociedad. ¿Saben lo que decían los judíos cuando veían a un leproso? Él está así por sus pecados. El dedo meñique señalador. Quizás qué haría para estar en esas condiciones. Así sería su maldad para llegar a ese extremo. Así es la sociedad. Así es, familia. ¿Cuántas personas no juzgan a alguien por su condición? ¿Cuántas personas pudiéramos decir, Dios mío, ¿qué haría ese hombre para recibir tanta maldad? Y resulta ser que Jesús no escatimó para nada para poderlo evitar. A través de esta acción de Jesús, fíjense el impacto y la trascendencia que tuvo este milagro. Tocó a su familia, tocó su cuerpo para ser sanado, tocó su corazón para aumentar su fe, para creer cada día más en Jesús, el restaurador, el transformador. Tocó sus sentimientos, sus situaciones difíciles, tocó todo su ser. El amor del Señor toca lo inmutable, lo intocable. Lo que para nosotros puede ser una epidemia,
Un contagio para Dios es una obra gloriosa y sobrenatural. Para lo que nosotros desechamos y excluimos en nuestras vidas, porque está en las drogas, porque es adúltero, porque es una persona mentirosa, arrogante, altiva, para Dios no. Porque Él no vino a buscar aquí a santos, a los perfectos. Él vino a buscar a los enfermos. Cuando yo digo enfermo, no es tanto de salud de cuerpo, física, sino del alma. Yo a veces me pregunto, indudablemente, no todos podemos ser un 100% malos. Si fuimos creados por el Señor, debe haber una semillita allí que puede ser germinada. Esa semillita puede estar sembrada, pero si alguien no la riega, lastimosamente no puede germinar. Fíjense todo el trabajo que Jesús hizo con este leproso. Este leproso testificó ante su semejante lo que Dios había hecho. Y eso, ¿qué pudo haber ocurrido? Que otros creyeran en ese milagro que Jesús hizo. Porque yo pienso que este leproso, aparte de su sanidad física, también tuvo una sanidad espiritual. Cuando Dios te toca, vienen cambios sobrenaturales. Pero tú tienes que decirle al Señor: ven, Señor, si quieres, ayuda. Mientras tú no lo expreses, mientras tú no lo digas, jamás te va a tocar. Mientras tú no cambies de actitud, el Señor no te va a tocar. Hay que abrir esa puerta, ese escenario, eso que por tradición cerramos porque no quiero que la sociedad se entere, o porque no quiero que mi familia se entere, y abrirle la puerta al Señor y expresar lo que tú quieres que sea transformado. En la palabra del Señor dice que cuando tú tocas el corazón del Señor, correrá en ti ríos de ¿qué? De agua viva. Al leproso le ocurrió eso. De en su interior corrieron ríos de agua viva. El amor de Dios toca lo intocable, restaura, sana y hace que esa persona, separada de la sociedad, de su familia, tenga una verdadera relación con Dios y hasta incluso con la sociedad y con la familia. Esta sanidad corporal trajo en él una sanidad sorprendente, porque volvió a tener lo que antes había perdido. La gracia de Dios es tan sobrenatural que llega a la imperfección humana y establece una verdadera relación con Él. Llega hasta la imperfección humana, es decir, nosotros, es decir, los pecadores. Porque cada uno de nosotros no somos perfectos mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta carne. Pero cuando decidimos de cambiar de actitud y dejamos que sea Él quien nos toque,
entonces nuestras vidas serán transformadas. Jesús entró en contacto con este leproso. Él entró en su cuerpo, en su mente, en su ser, y fue transformado por completo. Jesús puede tocar tu pecado si tú lo permites, si tú le abres esa puerta. Jesús puede hacer de lo imposible cosas posibles. Jesús puede proveerte de todo cuanto necesites. Jesús puede obrar sanidad. Jesús puede hacer milagros de vidas. Jesús puede hacer milagros creativos. Fíjate, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad terminal. Como el cáncer, cuando el cáncer es terminal, no hay reversión alguna. Cuando la leucemia llega en su fase final, no hay reversión alguna. Jesús es especialista en eso. Cuando muchas veces piensas tú, nadie puede ayudarme en esta situación, entonces Jesús está allí para obrar en lo imposible. Jesús no puede rescatar, nadie puede salvar o rescatar a mi hijo. Pero cuando tú entregas, delegas, transfieres ese problema a Jesús o al Señor, el Señor de esa situación imposible obra cosas maravillosas. Cuando tu dificultad está en el trabajo complicado, no hay recursos, no hay manera de poder levantar la empresa, y se le entregas al Señor, allí obra el Señor en lo imposible, dándote sabiduría, revelación, conocimiento, colocando las personas idóneas para que puedan ayudarte. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido un milagro sobrenatural de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas en nuestro hogar o con un hijo? Y cuando tú se lo entregas al Señor, ¿qué sucede? Cambios. ¿Qué sucede? Bendición. ¿Qué sucede? Derrama en tu hogar algo inexplicable, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Este leproso estaba angustiado, vivía por años angustiado, afligido. ¿Cuántos de ellos no se quitarían la vida cuando es excluido por completamente de una sociedad? ¿Qué pasa con aquellas personas cuando son excluidas en una sociedad? Se suicidan. Pero este leproso decidió que fuera Jesús quien lo limpiara. Maravilloso, ¿verdad? Hoy es un día de toque. Hoy es un día que tú le puedes decir al Señor: tócame. Tócame, Padre. Necesito que seas tú quien me ayude. Tócame en esta mañana, en este problema, en esta escasez. Tócame para ser renovado, transformado. Hoy es un día en donde tú puedes acercarte a la presencia del Señor y decirle: heme aquí, Padre, extiende tu mano. Medita en un momento. Aquí lo después. Medita y piensa en el Señor. Medita en aquello que realmente tú quieres que el Señor te toque. Y aprovecha la oportunidad, porque el Señor está presente en este lugar. Y dile: Padre, tócame. Tócame en mi hogar, en mi familia. Padre, ayúdame en esta necesidad. Señor, hoy quiero que seas tú quien me toque.
para que ayudes con mi hijo, con mi hija, para que restaures la vida de mi esposo. Es un momento en donde el toque del Señor estará presente para obrar en lo imposible. El Señor nos reintegra en la sociedad, en la familia. El Señor te reintegra para que puedas servir de una manera sobrenatural y poderosa. El Señor te reintegra en aquello que has perdido en una oportunidad, en aquello que el enemigo te quitó, y que hoy en esta mañana le decimos: el Señor estará conmigo, porque Él tocará mi alma, tocará mi vida, tocará mi ser. Nosotros podemos transferir a otro como Dios nos ha tocado. Hay una labor y una tarea encomendada a los discípulos antes que Jesús ascendiera a los cielos, y les fue la gran comisión. Primeramente hablamos cuando el Señor nos toca, pero ahora vamos a hablar cuando yo toco al Señor. Y vamos a buscar en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Este pasaje es tremendamente poderoso, milagroso. Marcos 5, del 25 al 34. Presten atención detalladamente a cada versículo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. Un flujo de sangre de una mujer normal dura entre 3 a 7 días, ¿cierto? Las mujeres normal. En el tiempo de Jesús, voy a hablar de la mujer normal, cuando tenía su menstruación. En el tiempo de Jesús, una mujer que tuviera la menstruación, su flujo de sangre, en esos días era una mujer impura. En el tiempo de Jesús. Mire el impacto que tenía el hecho de solamente la mujer de tener un hecho natural. Natural. Porque así lo diseñó el Señor. Pero la ley y los judíos y los fariseos le prohibían a la mujer tener relaciones dentro de la sociedad, dentro de su familia y con su marido esos 3 o 7 días. Porque ella estaba purificando su cuerpo. Por lo tanto, si una mujer se sentaba con el flujo de sangre, ese lugar donde ella se sentó era inmundo. Nadie podía sentarse en esa silla. Si una mujer con su flujo de sangre venía y tocaba un objeto, este objeto era inmundo. No ella, el objeto. Si una mujer se tocaba a sus hijos iban a ser inmundos, iban a ser después enjuiciados, porque había sido tocado por la mujer en su proceso de purificación. Si una mujer con flujo de sangre se acercaba a alguien, la gente que estaba alrededor tenía que irse, porque era impura. ¿Se dan cuenta del trauma que vivían esas mujeres en ese tiempo? ¿Cómo tenían que ellas apartarse de la sociedad y de su familia para estar en un lugar a solas, sin nadie, para poder purificar su cuerpo? De 3 a 7 días. Miren todas las consecuencias en el tiempo de Jesús, como una mujer sufría en ese tiempo.
Y dígame si su ciclo de menstruación no le duraba 7 días, le duraba más. Póngate 10 días. Eran 10 días sin poder tener relaciones sexuales con su esposo. Era prohibido. Eran 10 días que no podía tocar a sus hijos. No les podía cocinar. Todo ella te lo tenía que hacer apartada, sola. Me pregunto, ¿cómo pudo haber vivido esta mujer 12 años? ¿Se están dando cuenta? 12 años. Y en aquel tiempo no había los equipos médicos para determinar si era una fibromatitis. ¿Así es que se dice? Fibromatosis. O si tenía un cáncer en su parte vaginal. No había nada. En aquel entonces no había ningún equipo tecnológico que pudiera determinar qué tipo de enfermedad tenía ella. Pero esta mujer sufrió 12 años y fueron 12 años de exclusión, excluida por completo porque era impura. 12 años apartada de su familia. Si tendría hijos, de sus hijos. Y si tendría esposo, le dieron derecho de divorcio. 12 años de soledad, de tristeza. 12 años de sufrimiento. 12 años de depresión. Sigue adelante el siguiente versículo. Y había sufrido mucho, fíjense, lo dice la palabra del Señor, de muchos médicos. Es decir, que en 12 años ella fue a demasiados doctores para determinar el por qué a ella aún tenía su ciclo menstrual. ¿Se pueden imaginar de ir a un médico y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro? ¿Qué pasó con las finanzas de ella? Sus recursos económicos. Los gastó y gastó todo lo que tenía. Y déjenme decirle que cuando una mujer en su periodo menstrual no tenía apoyo de nadie. ¿Se imaginan de 12 años? No tenía apoyo económico de nadie, porque era una mujer impura. Tenía que hacerse todo ella sola. ¿Cómo iba a tener recursos si todo lo que ella pudiera producir y vender estaba contaminado? Es decir, que lo que tenía ahorrado, todo lo gastó. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Le iba peor a esta pobre mujer. ¿Cómo sufrió realmente? ¿Cómo sufrió esa, vamos a decir así, a la fuerza, apartarla por completo a la sociedad y no siendo leprosa? Y cómo muchos empuñaron su dedo meñique para decir, esa mujer estuvo en pecado. A juzgar el dedo índice. Gracias. El dedo índice. Bueno, eso sucede después de los 55. ¿Y cómo la enjuiciaban? ¿Cómo la juzgaban? Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar, o yo, ¿se acuerdan de la prédica que di el domingo pasado, creo? Una de las condiciones para poder entrar en la recámara del Señor es oír. Y oyó hablar de Jesús. Y vino por detrás, entre la multitud. ¿Se puede imaginar? Ahí sí fue ella, no Jesús. En el leproso, Jesús fue hasta el leproso. Aquí fue al revés. Ella juzgó a Jesús. Me imagino que se pondría hasta una peluca para camuflajearla, para que nadie la descubriera, para que no la llamaran inmunda, o la desecharan, o la apartaran del lugar.
vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Voy a pararme aquí. El manto, el final del manto de un sacerdote tiene una tipología en el pasado que era muy valiosa. El manto, cuando a un sacerdote le tocaban el manto, es porque aquello decía que tenía poder. Era un profeta. Tocar el manto de un sacerdote, eso significaba que tenía autoridad. Era un representante de Dios. Y me hizo recordar cuando yo me congregaba en la iglesia católica, que uno se arrodillaba y le tocaba el manto al cura. ¿O cuántas veces cuando fuimos católicos no nos acercábamos a la imagen y tocábamos el manto de la Virgen o del Nazareno, etcétera, etcétera? Eso representa tocar el manto de alguien. Autoridad. No vamos a hablar del tema de idolatría, pero lo que significa tocar el manto de un sacerdote significa autoridad, significa que tiene poder, significa que tiene grandeza, tiene autoridad para hablarle a los demás de parte del Señor. Esta mujer llevaba un peso encima, llevaba el peso de la ley que le decía que era inmunda, lo llevaba en su espalda, que quedaba excluida, sola y para el colmo abandonada. Perdió toda relación con la familia y la sociedad. Posiblemente le dejó el esposo. Muchos dirían que su enfermedad era por consecuencia de sus pecados. Había gastado todo lo que tenía. ¿Cuánta importancia tendría esta mujer para Jesús? ¿Sabe qué expresaba ella en ese momento? Cuando se le acercó a Jesús y escuchó lo que él hacía, sus milagros, ella empezó a decir: te necesito un milagro, deseo un milagro de tu parte. Ella tuvo una actitud de fe porque le creyó al Mesías. Creyó en sus milagros que hacían por doquier. Ella dijo: si me acerco hasta él, voy a ser sanada. Y tan solo, decía ella, si tan solo tocase el borde de su manto. Porque ella sabía que Jesús era un sacerdote santo, porque ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque ella sabía que Jesús podía derramar poder. Ella estaba segura de que si se le acercaba y si al menos tocara su manto, iba a obrar ese milagro que por 12 años no pudo la ciencia lograr, en ser sanada. Qué maravilloso la actitud de esta mujer. Y tocó su borde. Y no le importó. Haría todo lo humanamente posible para llegar hasta allí. Porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Fíjate que la expresión es: seré salva. Porque al ser salvada iba a ser sanada. ¿Cuántos de nosotros en medio de la dificultad buscamos realmente la presencia del Señor?
¿Cuántos de nosotros buscamos a tocarle el borde de su manto? ¿Sabe también lo que representa el borde del manto actualmente? La palabra del Señor. Esta mujer sabía que al tocar el borde de su manto, Jesús iba a cumplir sus promesas. ¿Y dónde están las promesas? ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son esas promesas que Dios tiene para nosotros? A través de la palabra. Si estás afligido, busca la palabra. Si tienes problemas en el trabajo, busca la palabra. Si estás enfermo, busca la palabra del Señor. La Biblia nos puede ayudar para que la lepra salga de nuestro cuerpo. La Biblia es el instrumento, el canal para poder ver y creer los milagros del Señor. La Biblia es el manual de instrucción para guiar a nuestros hijos. La Biblia es el manual de sabiduría, conocimiento y revelación para cualquier situación. Del trabajo, del hogar, de la familia, en cualquier situación. Yo me pongo a analizar. En ella hay matemáticas, en ella hay ciencia, en ella hay geografía, en ella hay historia, en ella hay física, en ella hay química. ¿Será que esta será el árbol de la ciencia y el bien para nosotros? Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Pero déjeme decirle que es un estado natural. Pero tenemos que tener dos actitudes. Una, o dejo que el Señor me toque. Dos, o voy a buscar al Señor para que me toque. ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos buscando al Señor en medio de la tribulación? ¿Estamos buscando al Señor en medio de la debilidad? ¿Estamos buscando al Señor para que obre un milagro en mi matrimonio? ¿Estamos buscando al Señor para que me hable en medio de tomar una decisión? Ahora voy al revés. ¿Estoy buscando yo al Señor para que Él me guíe? ¿Estoy buscando al Señor para que Él me renueve y me transforme? ¿Realmente lo estamos haciendo? Estoy buscando al Señor para que me guíe. ¿Qué debo de hacer yo en mi hogar, en mi matrimonio? Las dos tienen un efecto sobrenatural. Puedes escoger o buscarlo o puedes dejar que Él te toque. Las dos tienen un hecho sorprendente. El versículo 34 es ese. Ok, dale al siguiente entonces. Y enseguida, ¿qué le pasó a la mujer de flujo de sangre? Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense, mire si no estaba sufriendo, que para ella ese flujo de sangre, esa enfermedad era un azote.
todos los santos días por 12 años. Multiplique 365 días por 12 años. ¿Puede vivir un ser humano con esos días de azote? ¿Podemos vivir nosotros en angustia porque mi hogar tiene problemas? Va a llegar un momento, hermanos y hermanas, que mi aflicción se va a convertir en costumbre por no llegar a buscar que Jesús te toque o que el Señor te toque. El siguiente. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, viéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Siguiente. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él sabía que alguien le había tocado. Si tú vas y tocas al Señor de manera espiritual, en tu intimidad, y mira lo que va a ocurrir después. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ve y póstrate delante de la presencia del Señor y dile toda la verdad. Dile todo aquello que te atormenta, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te aflige, todo aquello que te separa del amor de Dios. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana, y queda sana de tu azote, y quedó sana de su azote. ¿Qué te dice hoy el Señor, iglesia? Ve al lugar, busca el toque del Señor y exprésale y dile toda la verdad, absolutamente toda, Jorge, completamente toda, y verás que el Señor te va a responder, te va a respaldar, te va a restaurar, va a transformar, te va a hacer un hombre y una mujer prudente, sabia, temerosa, hija o hijo del Señor. Tienes dos opciones: o tú lo buscas a Él, o deja que cuando Él te toque, tú le abras la puerta de su corazón. Padre eterno, en esta mañana, Señor, glorificamos tu santo nombre. En esta mañana, Padre amado, decimos gracias, Padre. Gracias porque tu bondad, tu amor, tu generosidad es incomparable. Gracias, Padre, porque ahí hemos creído, Padre, en ese toque sobrenatural. Hoy, Señor, queremos buscarte en nuestra intimidad, en este lugar secreto, Padre, en donde tú estás presente con los ángeles del cielo, para decirte: Señor, ven, Padre, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, mi Dios, en esta hora. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestra enfermedad. Ayúdame, Señor, Padre amado, a quitar todo aquello que sé que no te agrada, Padre. Ayúdame en medio, Señor, de mi situación en el hogar, en el matrimonio. Trata, Señor, con mi pareja. Trata, Señor, con mis hijos. Trata, Señor, con mi familia. Ayúdame, Señor, en la provisión que tanto me hace falta, para que seas tú, Señor, mi Dios, quien abra las puertas del cielo y sobreabunde en tus bendiciones. Ayúdame, Señor, mi Dios, porque quiero ser edificado y prosperado en tu palabra.
Ayúdame, Señor, a ser instrumento tuyo para poder tocar a otro a través de ti. Ayúdame, Señor, a ser siervo fiel, siervo bueno, siervo justo. Ayúdame, Señor, mi Dios, a poder cumplir lo que tú has iniciado en mi vida. Hoy te entrego por completo todo mi ser, Padre. Hoy entrego, Padre, esta iglesia. Cada miembro, Padre amado, cada líder, para que tu bendición y tu cobertura esté sobre sus vidas. Permite, Señor mi Dios, que ellos puedan ser renovados, transformados, edificados en tu reino, Padre. Ayuda a esta iglesia, a cada visitante, a cada miembro, para que tu gloria y tu poder, Padre amado, y tu palabra sea sembrada en tus corazones. Que ellos puedan ser atalaya, Padre, para llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Hoy queremos de tu toque, Padre, para que aumentes siervos, Padre, en cada ministerio. Para que tú cada mañana, cada domingo, cada martes, Padre, traigas a este lugar los que han de ser salvos. Ayuda, Señor mi Dios, a la familia pastoral. Bendíceles sus vidas, Padre. Bendícenos, Señor mi Dios, en esta mañana, porque hoy hemos decidido buscarte y que tú nos toques, Padre. Tócanos con tu poder, con tu grandeza. Tócanos porque hemos creído que tú eres un Dios que transforma, que restaura. Tócanos, Señor mi Dios, porque queremos ser parte de tu reino. Bendícenos, Padre. Bendícenos de gran manera, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. A tu nombre, gloria, oh Rey. A tu nombre, gloria, oh Padre.